Buenas tardes, Sandrita, y buenas tardes a todos los participantes en esta charla que vamos a tener sobre la India y que hemos denominado Patrimonio de la Humanidad. Voy a permitirme empezar a compartir pantalla para que empecemos nuestra charla. Entonces, nuestra charla la hemos denominado India, Patrimonio de la Humanidad. Ahí está mi correo para los que quieran posteriormente a la charla complementar alguna información o como comentaba Sandra, de pronto tener contacto para adquirir el libro. Ese libro se refiere a pues, parte en la India y fuera de eso, pues analiza 90 países en los cuales yo he estado a lo largo de mi peregrinaje por el mundo. Bueno, como comentaba Sandra, las preguntas que tengan que hacer las hacen a través del chat y al final de la charla vamos a tener unos 20 minutos para contestar esas preguntas que ustedes bien tengan a hacerme sobre nuestra charla. Bien, la India, más que un país, es un continente. Es un continente por varias razones. Primero, su extensión. La India tiene 3.287.000 kilómetros cuadrados, o sea, es 3 veces el área de Colombia, con una pequeña diferencia, que es que en esta área habitan actualmente 1.300 millones de habitantes. ¿Sí? 1.300 millones de indios. Y aquí vale la pena empezar a hacer algunas aclaraciones. Los habitantes de la India son indios y no hindúes. El concepto hindú es una connotación religiosa que ya le explicaremos a lo largo de nuestra charla, pero que a veces normalmente en nuestro lenguaje común decimos artesanías hindúes, comida hindú. Eso está mal empleado el concepto porque el hinduismo es una de las religiones de la India. Es como si dijéramos el pan maometano o la leche cristiana. Eso no tiene ninguna aceptación. Esta población de la India representa en este momento ya la sexta parte de la población del planeta Tierra. En esta área se practican 12 religiones fundamentales. Se hablan cerca de 35 lenguas, entre las cuales las más importantes es el hindi y el inglés, por la dominación británica durante 3 siglos. Cada 50 kilómetros aproximadamente se ha dicho que hay un cambio cultural en la India. La música cambia, el idioma cambia, la religión, la vestimenta, la comida, ya lo vamos a ver. La India está compuesta de 29 estados y es la mayor democracia del mundo en este momento. Cerca del 60% de la población de la India vive en aldeas. En la India hay cerca de 900.000 aldeas. Hay ciudades muy grandes, muy importantes, que ya las mencionaremos, pero la mayoría de la población de la India vive en aldeas. Los indios básicamente es una mezcla entre los arios que venían del norte, que tenían piel blanca, y la población autóctona, que era la del sur, que es de piel oscura. Actualmente la India tiene 10 premios Nobel, posee la bomba atómica, es un país de contraste, ya lo vamos a ver, ninguna generalización es válida en la India. Entre otras cosas, en su escudo hay un lema que dice unidad en la diversidad. Ese es el lema de la India. A lo largo de nuestra charla visitaremos los 20 lugares importantes de la India, todos declarados Patrimonio de la Humanidad. El resultado de esta charla, pues básicamente es el resultado de 15 viajes que yo he hecho a la India. Desde el año 1973 estoy viajando a la India. Muchos me preguntan, bueno, ¿y usted por qué sigue viajando a la India? Sigo viajando a la India primero para poderles mostrar a ustedes la
riqueza cultural que hay en este espacio, en este país, y además también en busca de ciertos valores fundamentales, como son la tolerancia, la solidaridad, la verdad, la paz, la armonía y la espiritualidad. Entonces ya con esta breve introducción, ahora sí, metámonos en el cuento de la India. Y ahí vemos que la India pues es un país que tiene una serie de fronteras. Tiene fronteras con Pakistán, tiene fronteras con la China, tiene fronteras con Nepal, con Bután, con Bangladesh y básicamente aquí también, digamos, podríamos decir que tiene fronteras con Sri Lanka. Eh, a lo largo de nuestra charla estaremos visitando pues los lugares que están aquí básicamente marcados. En el norte, Amritsar, Delhi, el Taj Mahal en Agra, Ranakpur, Montiabú, Khajuraho, Sanchi, Palitana, Ayanta, Elora, Patadakal, Goa, Hampi, Madras, Madurai, Tanjavur, Belur, Madurai. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la India, de este país, y vamos a ver los monumentos y los ejemplos importantes de este recorrido. Como decía, la India se caracteriza por su espiritualidad. Las religiones más importantes de la India son, en su orden de aparición, el hinduismo, vamos a hablar un poquito de ello, el budismo, el jainismo, el sikhismo, los parsis, el cristianismo y el islam. La religión más importante de la India es el hinduismo. El hinduismo fue creado en el siglo XIV y siglo XV antes de Cristo. Se creó en el norte, en el Valle del Indo, y tiene un fundamento que son los Vedas, que son los libros sagrados del hinduismo, en los cuales se exponen todas las teorías sobre la reencarnación, sobre sus principios religiosos, el concepto de las castas, que es muy importante para el hinduismo. Todos ustedes saben que básicamente en la India hay 5 castas. Esas castas es una estructura social que caracteriza a la India. La casta más alta son la de los brahmanes, después siguen los eh, eh, guerreros, después siguen los comerciantes, después siguen los eh, eh, cultivadores de la tierra y finalmente la casta de los que se llaman descastados, que también va a tener una importancia fundamental en la historia de la India. Entonces, dentro del hinduismo hay 3 grandes dioses. Eh, Brahma, que es el que vemos aquí en la primera diapositiva a la izquierda. Brahma, Vishnu, Brahma es el creador, Vishnu es el protector y Shiva es el destructor. Este Shiva es uno de los dioses más importantes de la India. Ahí lo vemos en una talla, en una escultura de bronce. Y la unión, y a partir de esos 3 dioses fundamentales que se llama el Trimurti, se empiezan a desarrollar todos los otros dioses de la India. Algunos autores dicen que en la India hay cerca de 350 millones de dioses, y aunque hay algunos que también dicen que no son 350, sino que son 700 millones de dioses, que sería básicamente como cada ser humano puede ser un dios, entonces cada ser humano es un dios en la India. A partir de ese Trimurti, se empiezan a aparecer nuevos dioses. La que vemos aquí a la derecha es la diosa Ardhanari, que es una diosa bien interesante, o es un dios bien interesante porque es un dios andrógino, o sea, mitad hombre, mitad mujer. Básicamente es la unión de Shiva y Shakti. Shiva, el dios que habíamos mencionado anteriormente, y Shakti, que es su consorte. Pero hay otros dioses, como el que vemos aquí a la izquierda, que es Ganesa, es una talla de madera que la tengo aquí en mi casa. Ganesa es un dios muy querido en la India, es el hijo de Shiva y Parvati,
Hay otros dioses mucho más, digamos, más recientes en la historia, como el que vemos aquí en la derecha, que es Krishna, que es el dios que muchas veces nosotros vemos en nuestras ciudades, con los seguidores de Krishna, que siguen, cantan todo el día Krishna, 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 Krishna. Eh, Hay otros dioses un poco más maléficos, digamos, aquí a la izquierda está Kali, que es la diosa de la muerte, que está normalmente adornada con calaveras y con cabezas de hombres, y está encima de Shiva, como para demostrar que la muerte también puede llegar a los dioses. En la derecha tenemos un pequeño bronce de Hanuman, que es otro dios, el dios de los micos, que es una figura muy importante de uno de los escritos épicos de la India, que es el Ramayana. En una venta de dioses en la calle, pues ustedes ven, ahí está Ganesa, está Shiva, están algunos profetas modernos, eh, y a la derecha vemos una puerta muy interesante en Jaipur, una de las ciudades de la India, donde están todas las representaciones de los avatares de Vishnu. Entonces es una mujer entrando por una puerta donde están todos los avatares de Vishnu. La otra religión importante en la India es el budismo. El budismo fue desarrollado en el siglo VI antes de Cristo, fue desarrollado por Siddhartha Gautama, que posteriormente recibe el nombre de Buda. Siddhartha Gautama nace en Lumbini, en el norte de la India, que es un pueblo, es una ciudad en este momento de Nepal. Los nepaleses dicen que Buda no es de la India, sino que Buda es de Nepal. La historia de Buda es una historia muy interesante. Es un príncipe que en el momento de nacer, el sacerdote dice, este niño que nace hoy puede ser un gran guerrero, un gran conquistador o puede ser un gran santo. El padre de Siddhartha Gautama decide encerrarlo dentro del castillo y para no dejarlo salir, que se entrara en contacto con la comunidad que él gobernaba. Era un príncipe, era un rey, mejor dicho, y Siddhartha era un príncipe. Pero un día ese príncipe decide escaparse del castillo y entra en una ciudad y encuentra tres elementos que lo van a modificar su vida. Encuentra a una persona enferma, nunca él había oído hablar de la enfermedad, encuentra a una persona muriéndose de hambre y finalmente encuentra a un cadáver que lo llevan al crematorio. Esos tres conceptos, la enfermedad, el hambre y la muerte, cambian la concepción de Siddhartha Gautama, se vuelve una seta y empieza todo un proceso de peregrinación por la India hasta finalmente llegar a la iluminación que la hace en un sitio que veremos en nuestra charla. Uno de los principios fundamentales del budismo es que Buda dice el deseo engendra dolor, es necesario eliminar el deseo para eliminar el dolor. Esta es una figura de Buda protegido por la serpiente, una cobra. Otra religión interesante de mirar en la India es el jainismo. El jainismo fue desarrollado en el siglo VI antes de Cristo. Es digamos, es una reforma del budismo y fue desarrollado por Mahavira. Es una religión sin dioses. Está fundamentada sobre 24 maestros, que esos maestros son los que nos dan la sabiduría a lo largo de la vida. Y existen dos grupos de jainitas. Un primer grupo es el que vemos ahí a la derecha, que son los vestidos de blanco, que se llama, que andan por las calles en la India siempre con un tapabocas, no porque haya COVID en este momento en la India, sino que siempre tienen un tapabocas con el objetivo de no maltratar ni comerse ningún insecto. Ellos siempre andan con una escobita, ahí la vemos, y van limpiando el piso donde ellos caminan para evitar matar cualquier hormiga. Eh, en la noche no prenden las luces en su casa ni las velas en su casa para evitar matar las, eh, las polillas. En invierno no barren su casa para evitar matar las larvas de los mosquitos.
Es una religión muy interesante y una religión que crea un concepto que va a ser fundamental, que es el ahimsa, que fue practicado posteriormente por Gandhi, la esposa, la madre de Gandhi, como veíamos en la charla del mes pasado. La madre de Gandhi era Jainita, y el concepto de no violencia es fundamental. El ahimsa es la no violencia y fue practicado por Gandhi, fue uno de los pilares de su doctrina para la liberación de la India. Otra religión es el sikhismo, que fue desarrollado en el siglo XV por el gurú Nanak. Esto es una mezcla también de hinduismo y de islam. Y Nanak desarrolla su filosofía basado en un libro que se llama El Gran Sahih, que es el libro sagrado que se adora en todos los templos. Y ya lo vamos a ver cuando veamos el templo de Amritsar, que es el templo Sikh. Es un grupo minoritario en la India, pero un grupo muy importante, porque ese grupo son un grupo de muy altivos, siempre usan turbante, ahí lo vemos a un Sikh utilizando turbante, y son básicamente los jefes de todas las unidades militares de la India, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, son Sikh. Y son los protectores del primer ministro, o sea, la guardia del primer ministro son Sikh. Como ustedes de pronto recuerdan, Indira Gandhi, la primera ministra de la India, fue asesinada en su residencia por su guardia personal, que eran los Sikh, como venganza porque Indira Gandhi ordenó eh, ocupar el templo sagrado de Amritsar. Otra religión son los parsis, también es una religión muy antigua. Esta religión viene eh, de, de la zona de Mesopotamia, etcétera, y se caracterizan porque siempre también viven vestidos de blanco y son los adoradores del fuego. Y tiene un rito muy interesante que estamos viendo aquí en esta diapositiva, en esta presentación. Aquí están digamos, los sacerdotes parsis que cogen los cuerpos de la gente parsi que se muere, los cortan en pedazos y los ponen sobre una mesa para que los cuervos que ustedes ven aquí, que están sobre esta pared, sobre este muro, esperan a que los partan porque ellos no entierran a sus muertos, sino que se los comen los cuervos en estos cementerios de la muerte, que llaman cementerios de la muerte. Es otro grupo minoritario también en la India, pero vale la pena mencionarlo porque después vamos a hacer referencia en nuestra charla. El cristianismo es de las religiones pues, más nuevas de la India. Fue una religión que llegó a través de los misioneros jesuitas y especialmente de Francisco Javier, sobre cuando llegó a la zona de Goa. Él creó todo un grupo religioso de cristianos. Es una minoría necesariamente en la India, los cristianos. Son el 5% de los indios son cristianos, pero el 5% significa 65 millones de habitantes, o sea, un número mayor que la población de Colombia. Finalmente tenemos el último religión que llega a la India, que es el Islam, que fue desarrollado en el año 635 por Mahoma. Es el segundo grupo religioso de la India, representa casi el 20% de la población, lo cual son cerca de 260 millones de musulmanes que hay en la India. Su religión está basada, como creo que muchos de ustedes saben, está basado en el Corán, en donde están los 5 pilares del Islam, que es Alá es Dios y Mahoma su profeta, el principio fundamental. Ahí está definido las 5 veces que los islámicos oran en el día, a la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Está establecido cómo se hace el ayuno del Ramadán, que es un mes donde los islámicos ayunan. Está definido el concepto de la limosna, que es fundamental para los islámicos. No puede haber pobres, los pobres deben ser apoyados por toda la población. Y finalmente está definido el quinto pilar, que es la peregrinación a la Meca. Cómo se debe hacer la peregrinación a la Meca, que debe ser hecha por lo menos una vez en la vida de los islámicos. Hecho esta breve introducción, ahora sí entremos
analizar los sitios que vamos a visitar. El primer sitio se llama Sanchi. Sanchi es una estupa budista que fue desarrollada, que fue construida en el siglo II antes de Cristo y fue construida durante el reinado de Asoka, que fue uno de los reyes de la India que se convirtió al budismo y le dio una gran propagación a esta religión en la India. Aquí tenemos la estupa de Sanchi, del lado izquierdo. Vemos la entrada de la estupa. La estupa básicamente es un cúmulo, no tiene espacio interior, es un cúmulo conformado por tierra y piedras. Eh, por tierra y piedras, no tiene, y hay un corredor interior que recorren los budistas haciendo sus oraciones. Las entradas, esto se llaman las toranas, son entradas muy totalmente talladas en piedra, muy decoradas con toda la historia de la vida de, de Buda. Esta torana de Sánchez es muy interesante porque esta figura, la bústica la vamos a ver en detalle, en el lado derecho. Eh, Fíjate que en el lado izquierdo ya no aparece, esta, se la llevaron, vamos a ver quién se la llevó. Esta es la otra entrada, otra torana por el otro lado de la, de la estupa. Esta es la famosa escultura que les mostraba en la anterior vista. Los ingleses cortaron esta torana y hoy en día esta figura está en el Museo de, de Londres. Se había hecho mucha presión por parte del gobierno de la India para que les devuelvan por lo menos esta figura y completar. En la parte de las toranas está también, esta es la rueda de la vida, que es un principio fundamental del budismo, y está parte de la historia de la vida de este príncipe Siddhartha Gautama. Al lado del templo, o al lado de la estupa, me encontré con una mujer que estaba recogiendo agua en un pequeño cántaro, y también un sadhu, que es un santón, que vive básicamente de las limosnas de los peregrinos. Ayanta, esto es unas cuevas que fueron talladas en el siglo II antes de Cristo, fueron abandonadas y son cuevas hinduistas y jainitas y fueron finalmente redescubiertas en 1819. Ahí tenemos las cuevas de Ayanta, es una curva en un río y al fondo están las cuevas, son cerca de 42 cuevas con unas tallas espectaculares y unas pinturas que ya vamos a ver en detalle. Son, como decía, son cuevas budistas y jainitas. Las cuevas, lo interesante es que ahí no hay nada construido, ahí todo es tallado. O sea, tomaron la roca y tallaron la roca y fueron socavando la roca y hicieron los templos al interior de la roca. Ahí sí, ya no hay posibilidad de que si el que estaba con el cincel cometía un error, ya no se podía construir. Hoy nosotros, los arquitectos, pues si nos queda algo mal, pues lo podemos corregir, podemos correr la formaleta, podemos correr el muro, podemos cambiar el pañete, o si no nos queda otra posibilidad, sembramos una mata para que no se vean nuestros errores. Aquí hay una mujer cada vez que a lo largo de nuestro recorrido vamos a encontrar mujeres muy adornadas, con brazaletes, pintados con vestidos muy hermosos. Esto es de otra vista de la tallada. Son cuevas muy visitadas en la India por los hinduistas y hoy en día por todos los turistas del mundo y peregrinos. En el interior de las cuevas, está a la izquierda, vemos una de las pinturas que se consideran unas pinturas extraordinarias. Son pinturas comparables a las pinturas del Renacimiento. Y estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Al lado ahí en una cueva, al lado de una cueva de Ayanta, me encontré con este personaje, que era básicamente un gurú
que vive de las oraciones que los peregrinos le hacen a estas dos imágenes que él tiene aquí al lado de él. Esta foto yo la tomé en el año 1973, en mi primer viaje a la India. 10 años después, en 1983, regresé nuevamente a Llanta y me encontré a este personaje exactamente en la misma posición, en el mismo sitio, con sus mismas dos figuras, con una inmovilidad total que me dejó pasmado de la tranquilidad, de la paz, de la armonía que necesariamente proyectaba la imagen. Kailasa es también del siglo segundo después de Cristo, ya esto ya es del siglo segundo después de Cristo, es un templo hinduista también, que es muy interesante porque es un templo que está totalmente también tallado en la roca. O sea, la roca estaba acá, esta era la roca, este era el punto en el cual se empezó la talla y fueron bajando la talla a través de la roca hasta que llegaron al piso. Cuando llegaron al piso no se contentaron con llegar al piso, sino que empezaron a socavar todos los espacios interiores, creando capillas, creando nichos, creando pues, lugares de oración, etcétera. Y no solamente eso, sino que al lado socavaron también la roca, hicieron los monasterios, todos los monasterios hinduistas que desarrollaron eh, eh, este grupo religioso en la India. Para mí es una de las cosas más, de los monumentos más maravillosos de la India, como ven. El proceso se empieza en este punto, sin que ahí no había ningún plano, nada, sino que la gente empezaba a tallar, fue bajando, fue desarrollando, fue llenando todo de figuras, está totalmente tallado. Mire el corte que hicieron en la roca tan extraordinario. Gastaron cerca de 50 años haciendo este templo. Al terminar el templo, quien dirigió el templo dijo, qué maravilla hemos hecho. Dio la espalda y nunca volvió a aparecer. Nadie, o sea, es un templo anónimo desde el punto de vista de que no aparece, no nadie sabe quién fue el artista, el arquitecto que desarrolló esta maravilla del mundo. Y es que hay cosas tan extraordinarias como ejemplo esta columna que fue tallada totalmente, ahí no hay nada pegado, fue tallado empezando por la punta y bajando al piso. Las paredes están totalmente llenas de figuras de los dioses hinduistas. Bueno, ahí en Kailasa, nuevamente una mujer, también muy adornada, con la famosa tercer ojo, que nuevamente es un símbolo que utilizan las mujeres casadas, aunque todas las mujeres tienen tercer ojo siempre. Ellas saben toda la verdad y no la adivinan sin preguntársela. Patadakan, siglo VII después de Cristo. Esto es un templo también hinduista, con algunos influencias budistas. Los primeros templos que se hicieron eran templos de madera. Aquí este es un templo totalmente construido en piedra, pero básicamente haciendo una referencia a los elementos de la madera, como eran los trozos de madera en las cubiertas, o las ventanas que eran muy perforadas, y que la hicieron primero en madera y posteriormente en piedra. En ese templo, es un templo dedicado al dios eh, al dios buey, el buey y la vaca, y ustedes saben, la vaca es sagrada en la India, el buey que es su consorte y tiene este templo dedicado a él. Y en las paredes, en las ventanas, hay una cosa muy interesante de ver, es que fíjense que aquí tenemos la famosa suástica, que nosotros pensamos que la suástica era un invento de los alemanes, de los arios. No, resulta que la suástica es un símbolo del jainismo en la India, siglo IV, cuando el jainismo fue siglo IV antes de Cristo. Badami, esto es del siglo VII después de Cristo, es un templo también hinduista. Lo interesante de los templos en la India es que son templos muy pequeños, donde el Santo Santorum, que es acá en este punto, donde está el lío, la figura de la divinidad,
y el espacio es muy pequeño, y el espacio donde están los fieles, o están los peregrinos, están los seguidores de la doctrina, es un espacio siempre exterior. O sea, la gente está siempre en el exterior, nunca entra al interior de los templos. Aquí hacen sus oraciones, sus ritos, todo eso. Es un templo también hinduista construido totalmente en piedra. También muy tallado, muy elaborado. Esto es una mujer ahí en Badami. También la vemos muy con muchos adornos, la famosa nariguera, sus collares de plata, sus vestidos, sus saris con unos colores hermosos y una sonrisa increíble. Es una característica de la gente india. La India se ríe, está alegre. Y uno dice, pero ¿cómo puede estar alegre en medio de tanta pobreza? Sí, señor, en medio de tanta pobreza están alegres. Es el lago sagrado, donde ellos hacen las abluciones antes de entrar, antes de ir a hacer sus oraciones en el templo. Es un templo que arquitectónicamente a mí me gusta mucho porque es una verdadera integración entre la naturaleza, que era la roca, y el templo que parece salido de la roca. Una mujer nuevamente con su sari. Aquí las mujeres también utilizan el lago sagrado para limpiar su ropa, para preparar sus ropas. Y el gran sacerdote, que siempre está en cada templo, hay un sacerdote que reza exactamente las mismas oraciones que fueron desarrollados en el siglo XVII antes de Cristo, reza los Vedas o, o canta los Vedas. O sea que la religión es una religión viviente. O sea, siglo XVII, estamos en el siglo XXI y todavía seguimos haciendo exactamente los mismos ritos y las mismas elementos religiosos. Es otra vista de Bahami. Khajuraho, esto es del siglo X después de Cristo, es un templo también hinduista. Eh, Esto es una atardecer en Khajuraho. Khajuraho eran cerca de 85 templos. Hoy solamente existen 24, pero están muy bien conservados y son muy interesantes de analizar por toda la arquitectura que allí se desarrolló y especialmente por la escultura que allí se desarrolló. Esto es la parte central de uno de los templos, como ven, totalmente trabajada, tallada y especialmente cubierta por muchas figuras. A lo largo de todo el templo hay cantidad de figuras, pero esas figuras tienen una connotación interesante. Son figuras totalmente eróticas. Entonces lo que yo voy a mostrarles enseguida, no vayan a pensar que es una pornografía, sino que es producto de una cultura donde la vida es lo fundamental y la prolongación de la vida que se hace a través del sexo, pues es clave de respetar. Entonces aquí vemos ya, un poquito nos estamos acercando ya más a las columnas están totalmente talladas, las figuras están totalmente talladas, esto es mármol, está todo hecho en mármol blanco, y aquí empezamos a ver ya en detalle, cada figura de estas es de tamaño natural, o sea, son unos 80, unos 70 de altura, con una voluptuosidad impresionante, con una facilidad artística increíble. Y entonces aquí empezamos a ver ya, alguien pensará, esto es un bacanal, ¿no? Un hombre y la mujer, pero mientras aquí hay otra mujer y aquí hay otro hombre. Entonces ya hacen malabares ahí y al lado los otros están viendo a ver cómo es que hacen esos malabares. Bueno, alguien dice que aquí básicamente de todas estas figuras se produjo el Kama Sutra, que es un documento sobre todas las posiciones sexuales que se pueden tener en el amor. Mira, aquí hay otra figura. Como digo, todas las paredes del templo y la parte alta y la parte baja están llenas de figuras eróticas con todas las situaciones posibles. Ahí al lado del templo de Khajuraho me encontré ejemplo con esta figura de esta mujer. Era una vendedora de arroz
se estaba secando el arroz, se estaba preparando el arroz, pero totalmente adornada con brazaletes, narigueras, saris. Es una pulsera de marfil. Tanjore, esto es siglo XI después de Cristo. Esto es ya en el centro de la India. Es un templo también hinduista. Es un templo que tiene una altura de 82 metros de altura. Yo estoy aquí con mi compañero de viaje. Bueno, yo no doy escala a ninguna obra arquitectónica, pero esto tiene 87 metros de altura y lo más interesante es que todo es un templo hecho completamente en piedra, completamente tallado todas las paredes y la pregunta es cómo se hizo esto. El remate es una piedra que se ha calculado que tiene cerca de 35 toneladas, tiene 35 toneladas, entonces la gente pregunta cómo se hizo para llegar a subir esa piedra a esas alturas. Hay teorías que dicen que se hizo a través de rampas, hay teorías aún esotéricas que dicen que eso no lo hicieron los hinduistas, sino que lo hicieron los astronautas o los marcianos que vinieron aquí a la Tierra. Cuando no tenemos explicaciones, normalmente le echamos la culpa a los marcianos. Ellos fueron los que arreglaron todas las cosas, hicieron las cosas más bellas de esta vida. Entonces, este es un detalle de esa parte. Alrededor del templo hay toda una columnata donde están los famosos lingam, que es el símbolo de Shiva, el miembro masculino de Shiva, que es adorado por los hinduistas, lo mismo que el Loti, que es el miembro femenino, que es adorado también por los hinduistas. Al lado, ahí en el templo, pues, me encuentro de pronto con un personaje que es hinduista, seguidor de Shiva, se distingue porque tiene este símbolo en su frente, que es el símbolo de Shiva. Y también, en ese mismo lugar, me encontré con un fakir, que es otra de las profesiones de la India, ser fakir. Entonces, este hombre, pues, se atraviesa su lengua, se atraviesa sus labios, cuelga de su pecho eh, una cantidad de objetos llenos de piedras y arena, y de eso vive, pidiendo limosna, por este, que es su trabajo y es su oficio. En la India tú encuentran los trabajos más increíbles, los trabajos más impresionantes. Este fakir o el encantador de serpientes o el que hace levitación, etc. Bueno, cantidad de cosas que uno nunca podrá llegar a entender. Con Arak, esto ya es siglo XIII después de Cristo, este templo también está en el sur de la India y es el templo dedicado al sol, a Sura, que es el sol. Era un templo muy grande, eh, la, casi la mitad del templo se derrumbó, o sea, los cimientos no aguantaron el peso de la piedra y se derrumbó el templo, pero lo que quedó es algo extraordinariamente hermoso. Es un carruaje que básicamente tiene 12 ruedas. Cada una de esas ruedas pues está totalmente decorada, tallada en piedra. Cada una de estas ruedas tiene aproximadamente unos 3, 4 metros de altura. Aquí vamos a ver una figura humana al lado de, mira aquí, pues puede tener 3, 4 metros, entonces ahí vemos una familia de la India, el hombre ya muy occidentalizado. El impacto de Occidente ha sido muy grande en los últimos tiempos en la India. La mujer todavía con toda su tradición, sus saris, sí, su vestimenta, y el niño ya con los sables de Star Wars y todo el impacto de la televisión y de los computadores en la mente de los indios. Este templo también es muy visitado por los hinduistas.
está, como les digo, en el centro de la India. Al lado del templo me encontré ejemplo con estos mendigos que viven básicamente de la limosna que les da la gente, pero son mendigos que ustedes pueden ver, este es la cara de este personaje, que está a la izquierda, a la derecha. Es un mendigo con una dignidad y un sentido de, de humanidad tan grande que lo deja a uno perfectamente impactado. Palitana, esto es del siglo XVI después de Cristo, y aquí ya entramos a ver algunos de los templos más hermosos de la India. Palitana es un templo jainita, acuérdense del jainismo, que fue la religión que fundamentó la no violencia, la tolerancia, etc. Esto está en el centro de la India, es esto se llama Monte Abu, en el centro de la India. No, perdón, esto se llama Palitana, Monte Abu, vamos a verlo después. Palitana son cerca de 80 templos jainitas, cada uno totalmente diferente, con estructuras diferentes, arquitectura diferente. Todas las cúpulas, todos los templos tienen una cantidad de cúpulas, pero si uno se puede analizar, todas las cúpulas tienen formas y esculturas y diferentes, parecido a lo que hizo Gaudí en la Casa Milá en Barcelona, donde una serie de chimeneas las convirtió en verdaderas obras de arte. Esta es otra de las terrazas de Palitana. Este es un templo que está en una colina. Y ya entrando en detalle, fíjese la belleza de las tallas que tienen las columnas. Son columnas donde seguramente quien hizo estas columnas dedicó toda su vida, 30, 40 años, que era la posibilidad de vivir en ese momento, a hacer esta columna. Eso fue lo único que hizo en toda su vida. Pero la comunidad era una comunidad totalmente creyente, una comunidad que pensaba que lo más importante era hacer su templo y dedicarse a sus dioses. Aunque, como les decía, el jainismo no tiene dioses, sino tiene unos maestros, unos variadores que llaman ellos, personas que le pueden dar a uno enseñanzas y consejos para superar esta vida. Ahí en Palitana, esto es una vista de unas mujeres recogiendo agua en el pozo. Los pozos en la India es bastante área en su gran parte de su territorio, entonces los pozos son elementos fundamentales de la comunidad. Los pozos adicionalmente pues es el sitio de reunión de la comunidad, es el sitio donde las mujeres van a recoger el agua, pero al mismo tiempo socializan todo lo que está pasando en la aldea, se cuentan sus problemas, sus pesares, sus felicidades, etcétera. Y a la derecha tenemos una mujer de la India, como ven, hermosísima, y una mujer que está, es una fotografía tomada el día de su boda. El día de su boda, ella recibe de su esposo este, digamos, nariguera, es en oro, que la lleva hacia hacia la oreja y de la oreja pasa a la frente. El símbolo de ya es una mujer casada en ese momento. El matrimonio en la India, pues dentro, por lo menos dentro del hinduismo, es un matrimonio que se produce a muy corta edad, pero la novia no es escogida por el esposo, sino que es escogida por sus padres y básicamente hacen un proceso de negociación con la familia y le dan una dote. O sea, la novia conoce a su esposo el día de la boda y normalmente va a vivir a la casa de su suegra. Eso es una habitación bastante compleja de manejar porque normalmente la mujer en la India va a la casa de la suegra y sufre mucho dentro de ese proceso. Monte Abu, esto es del siglo XI, después de Cristo también, y es uno de los sitios para mí más maravillosos del mundo. Para llegar a Monte Abu
yo partí de Jaipur, hice un viaje como de 8 horas en carro. Posteriormente me tocó tomar una barca para ir a atravesar un río. Navegamos como 2 horas por el río. Posteriormente llegamos a un pequeño poblado y me dijeron que en ese momento había que caminar como 30 kilómetros para ir a Monteabú. Empecé la caminata por unas pendientes supremamente fuertes. Son cerca de 1500, 1600 escalones para llegar a Monteabú. Y cuando llegué a Monteabú me encontré con esta pared. Y dije yo, no pensé, valdría la pena hacer ese recorrido de casi 2 días para encontrarme con esta pared. Cuando llegué allí, el sacerdote que cuidaba el templo me dijo, esta pared es el exterior del alma. Lo importante es el alma. Y usted se va a ver se va a maravillar cuando encuentre el alma. Atravesé la puerta, una pequeña puerta, y al interior de esa puerta me encontré con esta maravilla. Es un templo jainita. Como ven, los sacerdotes visten de blanco, pero esto parece hecho en filigrana. Se parece a las cosas que hacían nuestras abuelas, los tejidos que hacían nuestras abuelas. Es un templo totalmente hecho en mármol. No hay un pedacito de papel en el piso, no hay un pedazo de madera en el piso, todo es de una limpieza y una pulcritud impresionante. En este templo, los jainitas tienen dos grupos. Los que se llaman vestidos de blanco, que es este personaje que tenemos acá, y hay otro gran grupo de jainitas que se llaman los vestidos del viento. Esos vestidos del viento son jainitas que viven desnudos en los templos. Uno se cruza continuamente con gente desnuda en el templo que se llaman los vestidos del viento. Son los dos grandes grupos religiosos, porque consideran que ya el vestido es demasiado y que sobra, que no necesitan, y lo único que necesitan es el viento para que los cubra. Aquí vemos en detalle una de las cúpulas, varias cúpulas, son cerca de 8 o 9 cúpulas, cada una totalmente decorada en forma diferente, con esta preciosidad que nosotros podemos admirar en este momento, en esta vista. Bodh Gaya, esto es siglo XII después de Cristo, y este es el sitio donde Buda, este es un templo budista, y en este sitio Buda recibió la iluminación debajo del árbol de la iluminación. Ahí al fondo, en la parte de la fotografía, esta es la entrada al templo, por acá es donde entra el templo. Es muy pequeño y este es el templo y hay unos jardines al exterior y al fondo del templo está el famoso árbol donde Buda recibió la iluminación. Se cree pues que este no es el original, sino que esto seguramente es un retoño del árbol original, porque estamos hablando del siglo V antes de Cristo, el momento en que Buda recibe la iluminación. Y a partir de ese momento se llamará Buda el Iluminado. Fuera de las religiones que hemos mencionado, pues mucha gente se genera sus propias religiones. Entonces uno en las calles encuentra una gran cantidad de templetes, donde ejemplo este personaje se generó una serie de ídolos, de representaciones de dioses y una serie, aquí él tiene unos baldes con agua que la gente le paga, le paga por que les permita tomar agua para refrescar a los dioses, o la gente entra, hace cola para tocar estas campanas. Cada vez que uno toca la campana le avisa a los dioses que ha llegado y que por lo tanto está pronto para recibir cualquier ayuda que le puedan dar de acuerdo a las predicaciones. Karnamata, esto es siglo II, XI después de Cristo. Este es el famoso templo de las ratas.
es un templo jainita. Esta es la entrada del templo de las ratas. Esto está en el norte de la India. Es uno de los lugares más impactantes. Esta es la entrada del templo de Karnamata, que se llama. Es una portada totalmente también hecha en mármol blanco. En la entrada al templo. A la entrada del templo, fíjense, no se alcanzan a ver en la parte superior, hay un letrero que dice aquí se prohíben los buitres y aquí se prohíben los gatos. Claro, buitres y gatos son los enemigos de las ratas. Este es uno de estos elementos aquí que abren la entrada, donde podemos ver el árbol de la vida y las ratas protegiendo el árbol de la vida. Las ratas para los yainitas representan los espíritus de los niños muertos. O sea, cuando un niño muere al nacer, normalmente se reencarna en una rata. La rata es el principio de la reencarnación y a partir de esa reencarnación en rata, pues él podrá llegar posteriormente a ser en vidas futuras, llegar a ser un humano, nuevamente con todas las características de los humanos. Es otro detalle de las ventanas de Karnamata, como ven, de una preciosidad extraordinaria. Ya en el interior del templo, esta es la imagen del interior del templo, esto es una fotografía que no se puede tomar. Yo me atreví a tomarla, me metí detrás de una puerta que estaba cerrada y a través de esa puerta cerrada pude ver cómo una mujer le echa en una palangana, la llena de leche para que las ratas vengan a tomar leche. Mientras tanto, aquí vemos a una pequeña niña sentada en el piso jugando con las ratas y todo. Y se cree que en este templo hay cerca de 150.000 ratas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado como peregrino o como turista al visitar este templo, mirando mucho el piso porque las ratas se le cruzan por todas partes. Por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. En este templo hay una rata muy especial, que es una rata blanca, que dice que la persona que vea la rata blanca pues tiene una suerte a lo largo de toda su vida. En el último viaje que yo hice con mi hijo y con la novia de mi hijo, estuvimos en este templo y pudimos observar la rata blanca. Eso es algo que muy pocas veces se ve. Nosotros vimos la rata blanca. Cuando llegamos al hotel donde nos habíamos hospedado, le comentamos a la persona del hotel que habíamos visto la rata blanca y ella nos dijo, yo llevo 15 años viviendo aquí en este pueblo y nunca he podido verla. Ustedes son unos protegidos de Dios y por lo tanto Dios les ha mandado una cena muy especial y nos ofreció una cena extraordinaria con música, con bailarines, etcétera, sin cobrarnos nada. Es un regalo de los dioses. Belur y Halevik, esto está en el centro de la India, son templos también hinduistas del siglo XII, son los famosos templos estrellados, son templos hechos en piedra negra, tallada completamente también, todas las losas externas son negras. Para entrar a estos templos es necesario siempre quitarse los zapatos y quitarse cualquier objeto de cuero. O sea, le hacen quitar a uno, si lleva una chaqueta, pues se la hacen quitar, le hacen quitar el cinturón, le hacen quitar los zapatos. ¿Por qué? Porque es un templo hinduista y, como usted ya les había mencionado, la vaca es un animal sagrado para los hinduistas, es el símbolo de la paciencia y por lo tanto cualquier objeto que tiene cuero pues significa que alguien mató una vaca para hacer ese cinturón o esa cachucha, lo que sea. Son templos también muy decorados. En la parte inferior de las pilastras está una línea de elefantes, en el centro está una línea de leones y en la el tercer espacio están los caballos. Pero cada
figura que tenemos ahí es totalmente diferente, es totalmente artísticamente una visión diferente de lo que es un elefante. Y el resto de paredes, como ven, abirragadas de, de dioses. El hinduismo le tiene un miedo al vacío tremendo. Entonces todos los espacios los decoran, todos los espacios los tallan, todos los espacios los esculpen, produciendo obras extraordinarias. Que uno coge cualquier figura de esta figura es toda una obra de arte, por, la, por los movimientos, las vestimentas, los objetos, el, los elementos decorativos, etc. Esto es otra vista de Halloween. A la salida de Halloween, pues ahí vemos una venta de telas de la India, telas que son de una vistosidad increíble, por eso es que tiene tanto comercio, el comercio nuestro utiliza mucho los viajes a la India para traer mercancías, porque además son de un valor muy ínfimo. Cualquier pañoleta de esas pues vale 2, 3 rupias, 5 rupias, 10 rupias, que eso significa centavos en dólares. La India es famosa por sus tejidos. Ahí vemos en el norte de la India un vendedor de tejidos. Ya esto es un brocado seguramente supremamente costoso, porque muchos de esos brocados tienen hasta ahora hilos de oro para hacer los tejidos. También son famosos los indios por las pinturas que desarrollan, en la talla en madera, la talla en marfil, las pinturas. Ahí vemos una pintura que tengo aquí en mi casa de un indio, seguramente del grupo de los Sikhs, con sus bigotes y sus barbas. Impresionante. Esta es una figura de... Yo estaba en un bus y saqué la cámara para tomar una fotografía a una persona que estaba llegando al bus y seguramente este hombre que parecía que era su esposo me miró en esa forma que es un poco agresiva, si se quiere, diciéndome, ¿usted por qué está tomando la foto de mi esposa y mi mujer? Esta era la mujer a la cual yo le estaba tomando la fotografía. Ranakpur, esto es siglo XV después de Cristo. Ranakpur está al norte de la India, norte centro de la India. Es un templo también jainita. Y si nosotros quedamos admirados con el templo de Monte Abu, lo que vamos a ver aquí en Ranakpur es algo superior al templo de Monte Abu. Es un templo que tiene 22 cúpulas. Es un templo hecho totalmente en mármol blanco. Esta es la entrada al templo. Miren que ya no son las columnas tan elementales como las que vimos anteriormente, sino que aquí todo el arco del templo es toda una decoración impresionante, un trabajo, una talla magnífica. Y aquí ya lo que habíamos visto en Monteabu, que eran unas cúpulas, digamos, simples, aquí las cúpulas en este templo de Ranapur son ya cúpulas de 2 y 3 pisos. O sea, ustedes ven aquí están los monjes los monjes con sus vestidos amarillos o rojos, y aquí vemos que ya hay un piso acá, otro piso acá, y aquí hay cúpulas por este lado, y hay cúpulas por los otros lados, de una preciosidad increíble. Como decimos, esto supera, yo pensé que lo más hermoso que ya había visto era Monteabu, en trabajo en mármol y en talla. Cuando llegué a Ranapur me di cuenta que esto lo visité hace unos 10 años. Miren, miren esa cascada
de elementos que van hacia el centro y llegan al centro y todavía se bajan haciendo otra cascada con otros elementos. Las paredes exteriores de Ranapur son estas, con nuevamente completamente decoradas, llenas de figuras humanas, parecidas a las que veíamos en Cayurajo, sin una connotación sexual, sino solamente ya una mujer rascándose un pie, atacándose una espina de un pie, mirándose en el espejo. Vamos al sur de la India, vamos a Madurai, en el siglo XVI después de Cristo. En el sur de la India se desarrollan los templos ciudad. Se llaman templos ciudad porque son templos que ocupan fácilmente. Este templo del sur de la India ocupa más o menos 4 cuadras, 400 metros por 400 metros. Se llama templo ciudad porque es un templo donde se desarrollan todas las actividades de la vida. O sea, ahí hay gente que ha nacido en el templo, vive durante toda su vida en el templo y ni siquiera sale del templo. La máxima distancia que recorren es 10, 15 metros durante toda su vida. Porque ahí está el mercado, ahí está el comercio, ahí está la vivienda, ahí está el rito, ahí están las piscinas para hacer sus oraciones, sus laboratorios, etc. Este es el interior de este templo. Es bastante, digamos, internamente es bastante oscuro, las luces son muy indirectas, pero la hermosura que hay dentro del templo es algo extraordinario. Es que esta es una de las columnas de una de las salas de oración. Es una columna que tiene aproximadamente unos 5 o 6 metros de alta. Las figuras exactamente a la altura humana, unos caballos, un hombre llevando a otra una mujer, un niño cogido de la falda de su mamá, tallado totalmente. Esto es una sola pieza de 5 o 6 metros de altura. Ahí no hay ningún añadido, todo es un monolito. En el interior del templo, como les digo, hay mercados, hay ventas de telas. Aquí vemos a un vendedor de telas, seguramente Sikh con su turbante. La gran sala de Shiva danzante que les mostré anteriormente, la pequeña escultura que les mostré al principio de la charla, que se llama Shiva Nataraya. Pero fíjese el detalle de cada una de las columnas que hay para llegar a la figura de Nataraya. Y adicionalmente todos los techos están completamente pintados, básicamente con mandalas budistas, que son elementos para la meditación dentro de estas religiones. El punto más sagrado de este templo de Madurai es el Santo Santorum, que esto tampoco se puede fotografiar, esto está prohibido fotografiarlo. Yo fui con el sacerdote del templo y un amigo mío con el cual viajábamos. Y él se estuvo hablando con el sacerdote, mientras que él hablaba con el sacerdote, yo detrás de una columna tomé esta fotografía, que es el Santo Santorum de este templo, cuya cúpula, esto que vemos ahí, es totalmente oro, todo es oro, y dentro de esa cúpula está el famoso lingam de Shiva. Es un lingam que dice que tiene cerca de 3 metros de altura. Esta es la zona más sagrada de este templo. Yo digo, fotografía inédita, porque no se puede mostrar en el momento que uno la muestra, pues ya para la cárcel. En el interior está el mercado. Ahí en ese mercado yo tengo un gran amigo que cada vez que viajo a Madurai, pues me lo encuentro, ya es un anciano en ese momento. Es un sastre que cada vez que yo voy me hace un pantalón o una camisa. Pero eso es que me toman las medidas en 2 minutos y a la media hora yo tengo mi camisa y mi pantalón en el hotel. Esta es la vida de estos indios
o hinduista, porque aquí ya son hinduistas. La entrada a este templo es lo famoso Gopuran, que es esto que vemos aquí esto es un Gopuran, que es una portada, una entrada al recinto sagrado. Son 4 Gopuras, y cada lado en el norte uno, en el sur, en el oriente y en el occidente, cada lado tiene su entrada. Están totalmente decorados, ahorita la vamos a ver en detalle, con unos colores que a nuestro gusto occidental podrían ser rechinantes, pero que para ellos son muy importantes, un parecido a los colores que utilizan los mexicanos en sus obras. Aquí está una mujer en el templo esperando a su esposo. Es una mujer que se casa ese día, está muy adornada, pero ella no sabe todavía con quién se va a casar. En cualquier momento llega un personaje a caballo, normalmente va en un caballo blanco y va a la ceremonia del casamiento. Ellos dos se paran en la acera y empiezan a recibir los presentes de todos los invitados a la fiesta. Las fiestas de casamiento en la India son extraordinarias. Son fiestas comunales, hay comida, hay bebida, hay regalos. Y si uno es un peregrino occidental, pues con mucho gusto lo invitan a uno a una fiesta de esas, que es un privilegio increíble. Estas son, perdón, aquí ya vemos el detalle de la entrada, y vemos también cómo está completamente decorado todo. Esto es digamos, una torre que no tiene ningún espacio interior, solamente tiene una escalera central que va por dentro y unos pequeños corredores donde normalmente lo único que uno encuentra son murciélagos y palomas. Es la casa de las palomas. Aquí vemos el detalle del remate de ese, como ven, totalmente pintado de colores azules, rojos, verdes, amarillos, como les digo, un poco chillantes, pero ahí están los dioses representados. La India tiene también una característica interesante, es que la India es el país que tiene la mayor cantidad de instrumentos musicales. Tiene cerca de 250 instrumentos musicales propios de la India. Entonces aquí vemos un anciano, en Jaipur, con un instrumento que parece un violín, pero no es un violín, sino que es otra, puede ser una cítara, no sé qué, pero son instrumentos diferentes. Vamos ahora a Goa, siglo XV después de Cristo. Como les decía, Goa fue el sitio escogido por los misioneros jesuitas para hacer su prédica en la India, y el principal representante de estos misioneros jesuitas se llama Francisco Javier. Esta es la catedral de Goa, una catedral hecha en piedra, y en el interior de esta catedral están los restos de Francisco Javier. Hay una urna de cristal y ahí están los restos de Francisco Javier, pero para uno poder ver los restos de Francisco Javier tiene que dar un bono, tiene que dar una donación para que el sacerdote, así sea jesuita, prenda una pequeña bombilla y uno pueda ver los restos de Francisco Javier que están en esa urna de cristal. Los jesuitas hicieron una gran labor en toda Goa, y en este momento Goa es también uno de los, digamos, de los estados de la India, el estado de la India donde hay más cristianos. Amritsar, esto es siglo XVI después de Cristo. Este es el templo sagrado de los Sikh. Como decía, los Sikh es un grupo minoritario, pero un grupo muy importante. Y el templo más sagrado de los Sikh está en Amritsar. Es el templo de oro. Esto que ustedes están viendo aquí son láminas de oro. Todo el templo está totalmente cubierto de láminas de oro. Y dentro de ese templo está el famoso Gran Sahib, de la cual les hablaba, que es digamos, el libro sagrado de los Sikh. Este fue el templo al cual Indira Gandhi ordenó en un momento dado, en la etapa que le tocó a Indira Gandhi de primera ministra, que había mucho terrorismo. Ella decidió ocupar el templo de Amritsar, porque pensó que allí habían unos terroristas escondidos, y eso le costó la vida a Indira Gandhi.
antes de entrar al templo no pueden entrar sino los hombres, no hay posibilidad de que ninguna mujer entre al templo, por eso las mujeres, como veíamos en la vista anterior, están siempre aquí al lado de la pileta, donde a las 5 o 6 de la tarde empiezan a botar unas lamparillas encendidas que dan una imagen muy interesante. Los hombres se bañan antes de entrar al templo, y de que ahí está el símbolo de los Sikhs, el turbante, siempre tienen turbante. Siempre que ustedes vean a un personaje de la India con turbante, casi seguro es un Sikh. Al fondo, ya 5 o 6 de la tarde, que ven ustedes que empiezan las lamparillas a prenderse, y ahí estamos la cúpula del templo de Amritsar, con ellos son láminas de oro de aproximadamente medio centímetro de grosor cada lámina. Benares. Esto es una de las ciudades más sagradas de la India. Está al norte de la India, en la zona norte o oriental de la India. Es la ciudad sagrada de los hinduistas, porque en esta ciudad pasa el río Ganges, la madre Ganga, como ellos llaman. La madre Ganga es el símbolo del hinduismo. Entonces, a lo largo del río Ganga, en la ciudad de Benares, se va a producir todos los procesos de cremación de los hinduistas. Aquí estamos, esta es la orilla del río Ganges. A lo largo del río Ganges están los famosos crematorios, donde todos los días y a cada momento el proceso es el siguiente: más o menos a las 4 o 5 de la mañana la gente empieza a bajar a buscar las famosas, las famosas escalinatas. Estas son las escalinatas, porque a través de las escalinatas es que se puede llegar al río Ganges. Entonces, uno oye, como peregrino o como turista, oye un leve murmullo 4 o 5 de la mañana, y ese murmullo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando uno abre la ventana de su habitación, pues se da cuenta que la calle está llena de gente, y esa gente eh, lleva sus muertos en hombros, lleva sus muertos en bicicleta, lleva sus muertos como pueden hacia el río Ganges, porque en el río Ganges deben tomar unas barcas, que son las que nosotros tenemos acá, son barcas, donde ponen a los muertos y los llevan a los crematorios que están en esta parte de la ciudad. Aquí ya, fíjese, la barca ya está llena de peregrinos o de gente que va a ir a ver, las cremaciones. A lo largo del río Ganges, en estas barcas uno ve cadáveres flotando, y uno dirá, pero ¿por qué hay cadáveres flotando? Porque hay dentro de los hinduistas la creencia de que hay seres que no se pueden cremar. ¿Cuáles son los seres que no se pueden cremar? Ejemplo, una persona que muere de viruela no se puede cremar. Un niño no se debe cremar. Un santón, una persona que ha demostrado durante su vida que es un santo, no se debe cremar. Entonces, a esas personas que no se deben cremar, normalmente les ponen una plancha de, de concreto en el pecho y la mandan al fondo del río Ganges. Esas planchas normalmente se sueltan, entonces uno va navegando por el río Ganges, se va a encontrar muchas veces cadáveres flotando. El río Ganges es utilizado por todos los hinduistas para hacer sus abluciones. Ahí se bañan, ahí rezan al amanecer, rezan al mediodía, rezan en las tardes. Aquí estamos viendo un grupo hay grupos para mujeres separadas de los hombres. Y aquí están ya en el crematorio. Ahí vemos al fondo un cadáver que está siendo cremado. Los creman con madera de sándalo. Luego, esa madera de sándalo es supremamente costosa, pero es una madera que produce un olor impresionante, es un perfume. Entonces uno pensaría que ir a un crematorio es a oler carne asada, no, es un olor impresionante de perfume que llena todo el ambiente. Normalmente la cremación la hace el hermano mayor o el padre del muerto.
En esta zona de la India, en la zona de Benares, también se desarrolló toda una cultura, que es la cultura de los gitanos. Los gitanos se desarrollaron en la India, posteriormente fueron a Europa y finalmente llegaron a América. Pero todos los gitanos proceden de la India. O sea, las raíces de esta etnia son de la India. Aquí vemos en esta figura un santón o un brahman, más que un santón, un brahman, que es el único que lee los Vedas. O sea que antes del crematorio le leen las Vedas para que el espíritu pueda ser llevado a la eternidad. Esto es una persona casi en una posición de meditación, casi ya levitando, como se dice. Aquí tenemos finalmente la perla de la corona de la India, que es el Taj Mahal, que fue desarrollado en el siglo XVII. El Taj Mahal fue construido por Shah Jahan, el emperador Shah Jahan, y lo inició en 1632. Fue construido para su esposa, que era Mumtaz Mahal, que fue su esposa preferida y que le dio 12 hijos, y en el último hijo murió. Entonces él en su honor decidió construirle un mausoleo. Gastaron 16 años en la construcción de Taj Mahal, 20.000 hombres trabajando día y noche. Es un templo hecho de mármol blanco, de lejos se ve muy blanco, pero a medida que uno se acerca se da cuenta de que cambia de color, porque todas las paredes están recubiertas de piedras semipreciosas. Hay zafiros, hay esmeraldas, hay rubíes, etc. Este monumento básicamente arruinó al imperio mogol, y Shah Hassan pensó que después de que terminó su mausoleo, él iría a construir otro mausoleo al otro lado del río Yamuna, que se llama el río que pasa por Agra. Esto está en Agra, y que era un mausoleo en mármol negro. Su hijo lo puso preso y lo encerró en el Fuerte Rojo, que hay en Agra, y le puso un pequeño espejo para que a través del espejo pudiera ver el monumento a su querida esposa Mumtaz Mahal. Es un monumento que cambia continuamente de color a medida que pasa el día, la noche y la luna lo hace cambiar de color. Es una armonía absoluta, una armonía entre la naturaleza, los jardines que lo rodean y la arquitectura que tenemos ahí. La altura total de Taj Mahal son 73 metros y la cúpula tiene 25 metros. Y se considera la máxima expresión de la arquitectura mogola en la India. Ahí está el suscrito para que sepan que pues yo he estado allá en la India, ya, como decía al principio de la charla, 15 veces. Las fotografías que vimos son todas tomadas por mí, no son compradas. Pero ahí vemos la magnitud y la escala humana, para que ustedes vean la escala de Taj Mahal. La podemos ver aquí, mirando estos son personas que ante esta magnitud, esto tiene 73 metros de altura y esta cúpula tiene 25 metros de altura. Pero lo más importante, más que los monumentos que les he mostrado, los lugares que hemos visto a lo largo de nuestra charla, lo más importante de la India es la gente y el amor de la gente por la naturaleza. Entonces, la gente es extraordinaria. Aquí vemos otro oficio, muchos que hemos mencionado a lo largo de la charla, los famosos encantadores de serpientes. Entonces, aquí vemos a la derecha este encantador de cobras, que tiene una caja donde tiene dos cobras y tiene su famosa flauta con la cual encanta a las serpientes. Aunque algunos autores dicen que la serpiente no tiene oídos y por lo tanto la serpiente no oye, que lo que encanta a la serpiente es el movimiento que él hace con su flauta.
Y en esta canastilla, normalmente tienen dos canastillas, pensemos que esta es la segunda canastilla, ellos tienen un pequeño animalito que normalmente hacen una lucha entre ese pequeño animalito que es como una ardillita con la cobra. Es una lucha en la cual el pequeño animalito normalmente mata a la cobra. El pequeño animalito representa el bien, la cobra representa el mal. Y aquí este otro compañero ya no tiene cobra, sino que tiene una boa, que básicamente los turistas se la cuelgan del cuello también para tomarse la fotografía de recuerdo de la India. El elefante es un animal sagrado de la India, además de representar, como diríamos, uno de los dioses es Ganesa, Ganesa es el dios elefante, pero además los elefantes son utilizados en todas las fiestas, son muy decorados. Entonces en Jaipur, que hay un festival de los elefantes. El color prima en todos sus vestimentos. Este es seguramente es un Sikh, vendedor de ají, además de eso. Ya ven la característica del color en tu turbante. Aquí vemos a una mujer cuyo sustento es una pequeña lámina de un dios, de Ganesa, pensemos. De eso vive ella, de las limonias que le dan para su pequeño hijo, y ella vive de estas limonias que le da la gente en la calle. Las mujeres que adornan mucho el pelo con jazmines producen un olor impresionante apenas pasan por el lado de unos, es un olor impresionante. Esto es una mujer en el zoológico de Delhi. Y esto es una reunión en Jaipur. Esta foto la tomé desde la ventana de mi alcoba, que había una reunión de mujeres en la calle, iban a una manifestación, a un meeting, no sé, con unos vestimentas, con unos colores de saris, con unas risas, todos riéndose tranquilos, armoniosos, con paz. Esta es la imagen, una de las imágenes que más me gusta de la India, una mujer con una sonrisa increíble, unos niños jugando en la arena, en la playa, y finalmente, para cerrar mi charla, el hombre más extraordinario que yo he podido admirar, conocer y estudiar en la India, que es Gandhi, del cual hablé en mi conferencia pasada. Hombre que definitivamente nos enseñó que la paz y la armonía son fundamentales, que la violencia solamente genera violencia, una enseñanza muy importante en estos días para nuestros famosos marchantes, etcétera, que creen que con la violencia van a conseguir modificar a Colombia y al mundo. Este hombre, con la no violencia, la no participación, con la no violencia, la no participación y la no colaboración, logró la independencia de la India sin un solo disparo. Y ya para este un atardecer en el Taj Mahal, con el cual básicamente termino mi conferencia. Entonces ahora entramos a oír las preguntas por parte de Sandrita. Entonces vamos a ver cómo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta charla. Recorrimos varios lugares de la India que son patrimonio de la humanidad. Y pues bueno, pues esperamos que la hayan disfrutado. Si alguien tiene alguna pregunta referente a la charla, con muchísimo gusto el profesor está dispuesto a responderla. Yo por aquí había visto una profe, déjame te la leo. A ver si está por aquí. Bueno, el señor Luis preguntaba si conocías alguna canción típica de la India que puedas recomendar. Bueno, como les decía, la música de la India es de una variedad tan grande que cada estado, cada 50 kilómetros hay una canción típica de la India. O sea, es muy difícil decir cuál es la canción típica de la India porque, como digo, la variedad, la diversidad es tal que sería imposible. Hoy en día la India está muy impactada por todos los movimientos modernos de música y la juventud pues cada vez
se aleja un poquito más de todos estos principios originarios de la India, pero pues esa es la situación del mundo, ¿no? Cada vez son más impactados por los sistemas, por los computadores, por la otra serie de cosas que nosotros no alcanzamos seguramente a comprender. Gracias, profe. Bueno, don Luis, ¿cómo ve usted las relaciones de los practicantes? ¿Cómo? ¿Cómo ve usted las relaciones de los practicantes de las religiones diferentes al islamismo con los practicantes de esta última? Pues digamos, el Islam es una fuerza, es la segunda religión, una fuerza muy importante en la India, y fue las dos grandes fuerzas que básicamente produjeron la liberación de la India. La liberación de la India la produjeron los hinduistas y la produjeron los musulmanes. Al unirse los dos grupos, lograron que los ingleses salieran de la India. Pues necesariamente son principios religiosos bastante diferentes, empezando porque el hinduismo es politeísta, mientras que el Islam es básicamente monoteísta. Es una de las religiones monoteístas del mundo. Es una religión que se llama las religiones del libro, que seguramente todos ustedes saben que son el, el, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Porque tiene el islam tiene las mismas raíces del cristianismo. Es impresionante que uno a veces piensa que el islam, yo entré, ejemplo, en Damasco y encontré en Damasco, en la mezquita de Damasco, la tumba de San Pablo. Y como San Pablo, no es que San Pablo es uno de nuestros profetas. ¿Cómo uno? Sí, es uno de nuestros profetas. Y Jesucristo es uno de nuestros profetas. Y María es la madre de uno de nuestros profetas. Entonces, el Islam nació básicamente con principios religiosos del cristianismo. Entonces, pues la idea es que las religiones diferentes pueden en un momento vivir en tolerancia entre sí y seguramente pues desarrollarse en forma correcta, ¿no? Es bastante difícil, pero ahí siguen funcionando. ¿No? El volumen. Sí, Sonia Pérez nos pregunta, ¿cómo siente uno la no violencia en la vida diaria en la India? ¿Cómo se siente? pues Sí. la no violencia se siente con la tolerancia que hay entre los diferentes grupos. Uno no ve nunca una lucha entre islámicos e hinduistas o entre islámicos y jainitas. Cada, cada grupo respeta sus creencias. Seguramente habrá conflictos, pero que uno no los alcanza a detectar, porque en esa variedad de cosas no solamente son las creencias religiosas, son las creencias políticas, son las creencias culturales, bueno, todo lo que es la vida. Entonces, eso es lo interesante. Es que además de 1.300 millones de personas, pues cualquier variedad es bastante notable. No se puede hacer generalizaciones, nunca. En la India no tiene validez las generalizaciones. Entonces, esa es la situación. Listo, Hay profe. mucho que aprenderle a la India, hay mucho que aprenderle a la India. Bueno, nos dice la señora Semides, profe, qué bendición poder ir tantas veces, pero si solo se pudiera ir una sola vez,